Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, mis queridos hermanos, que Dios me les bendiga de una manera muy especial. Les saluda a su hermano en Cristo, su amigo Luis Fernando Zabaleta, ministro de la Iglesia de Dios, y en nombre de la Iglesia de Dios le envío este cordial saludo a usted. Muchas gracias porque nos ha hecho parte de su vida ya esta programación de Canal 27 de los días domingos, donde usted y muchas personas más se han unido a toda esta serie de sermones para estudiar juntos la palabra del Señor. Y en estos tiempos de pandemia y de transición en la pandemia y de aprendizaje en medio de la pandemia, Canal 27 ha sido una ayuda, un recurso extraordinario que Dios nos permite para que podamos acceder juntos a la palabra del Señor. Y es que muchas personas, adultos, niños como Mateo, que nos sintoniza cada día domingo, y él me dice, ¿vas a estar este domingo? Sí, le digo. Entonces yo sé que él y muchas personas más han hecho de esta programación un espacio para aprender. A cada uno, mi más sincero saludo y esta palabra de bendición para usted. Gloria al Señor. La vida cristiana, mis queridos hermanos, es una obra de arte. Es una obra de arte, la vida cristiana, donde el artista, que es Dios, pinta con belleza y con propósito. Ya usted sabe cómo es Dios cuando Él hace sus obras de arte, digamos un atardecer precioso con esos colores extraordinarios que nos presenta el Señor cada vez que el sol está por ponerse. Un amanecer extraordinario, los paisajes preciosos que Dios ha hecho, donde Él refleja la esencia de la belleza, porque Él es la esencia de la belleza. Así que este artista sabe lo que está haciendo. Y la vida cristiana, usted que es participante de la vida cristiana, usted está en ese proceso donde el artista está dando unas pinceladas muy cuidadosas, pinceladas, trazos especiales que Él va haciendo en usted. Y eso es parte de un todo, que al final su vida terminará en una obra completa de valor incalculable. Los colores se mezclan y a veces no los comprendemos. ¿Por qué es que el Señor a veces hace un trazo con una línea de color negro? O hace una marca de color negro que para nosotros quizá no es comprensible, pero usted debe confiar en el artista. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene propósito para su vida. Y si usted permite que el artista, que es Dios, termine su obra en su vida, usted notará que usted llegará a ser una obra preciosa de arte de Dios reflejada en su vida. Y es que todas nuestras luchas, mis queridos hermanos, todas nuestras victorias también, todas nuestras batallas y todas nuestras bendiciones, no son más que esos trazos que Dios está dando en nuestra vida para convertirnos en una obra preciosa. La obra de arte que usted notará que Dios está haciendo en su vida, esta obra preciosa, bien podríamos ponerle un nombre. Y ese nombre que yo veo de lo que Dios está haciendo en mi vida y posiblemente en la suya también, yo le pondría por nombre una fe preciosa. Aleluya, mis hermanos. Cuando la obra está completa en la persona, esta tiene una imagen bella, es una imagen restaurada de lo que Dios quiso en su original, pero por causa del pecado no fue posible, y ahora Dios con su misericordia, con el sacrificio de Jesucristo, con la gracia salvadora con la que Él nos restaura, Él permite que esa obra que Él comenzó se convierta en una obra restaurada, bella como en el original. Aquella criatura, usted y yo, que no éramos más que un lienzo sin color, llegamos a tener la misma imagen de Dios restaurada en nuestra vida. Yo quiero invitarle para que leamos juntos un pasaje de la palabra del Señor y veamos en este texto doctrinal, un texto muy especial en una de las epístolas escritas por el apóstol Pedro. Aprenderemos algo muy importante, lo que Dios está haciendo con nosotros. Esa obra de arte preciosa en la que Dios sigue dando pinceladas, sigue agregando color
Y aunque a veces no lo entendemos, el Señor sabe lo que está haciendo con nosotros. Segunda epístola del apóstol Pedro, leeremos en el capítulo 1 los primeros versículos. La palabra del Señor dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aleluya. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aleluya. Qué interesante texto el que acabamos de leer. Quiero decirle que Pedro dirige esta carta hacia un grupo, hacia un destinatario, hacia una iglesia, que en el versículo 1 él dice que esta carta va dirigida a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Note bien, y si usted quiere subráyelo ahí en la palabra, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aleluya, qué hermosa palabra, qué hermosa descripción de esa fe, de esa obra de arte que Dios está haciendo en su vida. La fe es un término abstracto, pero que tiene una representación concreta en nuestra vida. La fe sencillamente sería un término, pero la fe se mira en nuestra vida. Lo que produce la fe está en nosotros, mis queridos hermanos. Anticipadamente, Pedro expresa una revelación poderosa en este texto. Esta fe, dice el versículo 3, no es más que la vida y la piedad. Note usted esos dos elementos que van a ser muy importantes en lo que seguiremos explicando en esta reflexión. Vida y piedad. Esta fe se expresa a través de recibir la vida que Dios nos da. La vida abundante, la vida eterna que comienza aquí en la tierra y se prolonga hacia la eternidad, mis queridos hermanos. ¡Qué bendición! Las bendiciones del Señor, que son la vida que Dios nos da, es parte de la fe. Apropiarnos de esa vida, bendito sea el nombre del Señor. Las bendiciones, las promesas de Dios escritas en la palabra, que algunos han contado que son aproximadamente unas 360 promesas que Dios nos da. Representa que tenemos promesas para cada día de nuestra vida. Eso representa la fe. Eso es la fe, la vida. Pero está la segunda palabra, la piedad. Aleluya. Y la piedad no es más que nuestro compromiso con Dios. La piedad no es más que saber darle a Dios lo que Él pide. La condición del Señor, la obediencia. Esa condición que nos permite acceder a esas promesas. Esa capacidad que nosotros vamos desarrollando de saber darle la gloria a Dios nada más, mis hermanos. En los momentos que sea, en los momentos difíciles que puedan ser, mis queridos hermanos, nosotros podemos, por la piedad que recibimos de Dios, tener la actitud correcta para decir, en medio de este momento difícil, seguiré obedeciendo a Dios. Mire, qué interesante es la fe, mis hermanos.
Pero usted sabe que Dios está haciendo su obra en nosotros. Él va dando esas pinceladas. La vida y la piedad que Dios nos ha dado por su divino poder, por Jesucristo, mis queridos hermanos. Aleluya. Esta vida y piedad son las dos caras de la fe salvadora, que nos dan el acceso a, como dice el versículo 4, a preciosas y grandísimas promesas. Mire los superlativos que usa Pedro en esta carta, mis hermanos. Es que así es. Cuando nosotros estamos en la fe, cuando nosotros permitimos que por la fe Dios siga obrando en nosotros, ¿qué sucede? No sucede otra cosa más que acceder nosotros a preciosas y grandísimas promesas. Aleluya. Eso es la fe. Vivir por la promesa que Dios nos ha dado, mis queridos hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios. Y algo que me pareció interesante en este versículo 4, estoy haciendo este panorama para que veamos lo que Dios está haciendo en nosotros, mis hermanos, y para que nos animemos, para que nos animemos. Si nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, si nosotros solo estamos viendo un cielo oscuro y parece que no nos brilla el sol, mis queridos hermanos, yo quiero decirle que confíe en el Señor, confíe en el artista. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe la forma que nos está dando. Como aquel pasaje, tanto en Isaías como en Jeremías, acerca del alfarero. ¿Y cómo le va a preguntar el barro al alfarero, al artista? ¿Qué es lo que estás haciendo? Así no se hace. Sino que el barro en las manos del alfarero debe permitir ser moldeado para que tome la forma, para que tome la belleza y para que tome el propósito y la utilidad. Qué hermoso es el Señor. Y ahora, pensando en una obra de arte, en una pintura donde Dios va dando esas pinceladas, el apóstol dice que si nosotros, por esa fe, vamos accediendo a esas promesas, a esas grandísimas promesas preciosas, nosotros podemos alcanzar por esas promesas una bendición. Mire esto que dice el versículo 4, y yo le animaría a que usted lo subraye, porque a mí me pareció como algo que brincó de la palabra para mi vida, mi hermano, cuando estudiaba este texto. Dice el versículo 4, mis queridos hermanos, para que por ellas llegaseis a ser, subráyelo, participantes de la naturaleza divina. Mire qué texto más poderoso, mi hermano. Usted y yo por la fe podemos llegar a participar de la naturaleza divina, mis queridos hermanos. Y es palabra de Dios, no es una exageración, es una promesa que tenemos en la Escritura. Así que lo que Dios está haciendo en usted, en mí, esta obra de arte preciosa donde Él va poniendo sus pinceladas y que la obra entera se llamará una fe preciosa, como es el nombre de esta reflexión. Al final, a quien usted reflejará no es más que al artista que le pintó, que lo hizo, que le formó. Usted reflejará la misma gloria del Señor. Usted reflejará el rostro del Señor. Usted será una persona de bendición. Aleluya. Pero tan solo nosotros tenemos que mantener nuestra vida entera con la esperanza de que Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. En este mensaje, mis queridos hermanos y hermanas, deseo explicarle a usted que una verdad, que Dios aún no termina la obra en usted. Eso me lo digo a mí mismo cuando me veo al espejo, cuando miro mis debilidades, cuando siento que no puedo, cuando me canso en el ministerio, cuando digo no tengo la herramienta, quisiera tomar un descanso, no tengo fuerzas. Entonces recuerdo cuando veo mi debilidad que Dios aún no ha terminado su obra en mi vida. Aquel que inició la buena obra, dijo Pablo en Filipenses 1:6, la terminará. Confiemos, Él la terminará. Cuando Cristo venga, su obra estará completa en nosotros. Cuando partamos a su presencia, será el día, mis queridos hermanos, cuando Dios habrá finalizado con nosotros. Mientras tenemos vida, Dios sigue trabajando en nuestro ser integral, nuestro espíritu, nuestra mente. Aleluya. Aquel lienzo que no tiene color, aquella manta, aquel pedazo de tela donde el artista está pintando y que a lo mejor es débil, a lo mejor es, como dijo Pablo, necio, vil, menospreciado, sin valor, sin nombre.
Aquello que no tiene color, ahora Dios lo ha tomado en sus manos y lo está pintando. No desmaye, mi querido hermano, porque Dios aún no ha terminado su obra en usted, mi querido hermano. Aleluya. Una palabra que me aplico a mí cuando me siento débil. Bendito sea el nombre del Señor. Me gustaría explicarle a continuación cuáles serán esos colores, esos trazos, esas pinceladas que usted de seguro irá notando en su vida. Esas líneas preciosas que Dios desea colocar en esta obra preciosa, aleluya, que está haciendo en usted, en su vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Al final de todo este trabajo, de todo este proceso que Dios está haciendo, será una obra de arte, como estamos diciendo, llamada fe preciosa. Aleluya. Cuando lo vean a usted y vean esta gran obra de arte, la gente mirará y seguramente dirá, esto es una expresión de la fe. Esto no es más que la gracia del Señor aplicada a una persona que creyó en Dios. Aleluya, mis queridos hermanos. Su vida será una expresión bella de la fe en Dios. Las promesas de Dios serán una realidad. Aún usted no las tenga, no las pueda ver, pero usted puede sostenerse, usted puede aceptarlas, usted puede tomarlas, porque aquel que las prometió no miente y no falla, mis queridos hermanos. Veamos entonces lo que dice Pedro, para que nosotros lleguemos a participar de la naturaleza divina. Y esta fe preciosa que dice Pedro, que en nosotros Dios ha comenzado a trabajar y, como dijo Pablo, la cumplirá, la completará. Aleluya. Veamos en qué consiste esas pinceladas. Veamos esos colores que Dios está poniendo en nosotros. El primer trazo que Dios hace en nosotros, la primer pincelada que Dios pone en su vida, que es una obra de arte, es la pincelada, el color de la fe. Aleluya, la fe. Todo comienza, mis hermanos, con la fe. La vida cristiana inicia con un acto de fe. La vida cristiana comienza cuando usted depositó su confianza en Dios y usted aceptó creer en Él. Y usted reconoció por la fe que colocó el Espíritu Santo, esa pincelada, esa fe que no es de nosotros, dijo Pablo en Efesios capítulo 2, sino es un don, es un regalo que Dios nos da. La fe no es de nosotros, sino es un don de Dios, para que nadie se gloríe, dijo Pablo. Así que esa pincelada, que a lo mejor fue una pincelada que al principio no tenía sentido, se llama fe. Aleluya. La palabra fe proviene de un vocablo griego que se dice pistis y representa adecuadamente lo que nosotros experimentamos: confianza en Dios, certeza de que Dios no falla, mis queridos hermanos. Esa seguridad que haber recibido a Cristo en el corazón ha sido la mejor decisión. Estábamos agobiados, estábamos llenos de desesperanza, estábamos golpeados, estábamos heridos. Y cuando miramos a Jesucristo con su rostro lleno de amor, no tuvimos más que creer. El Espíritu Santo nos impulsaba a poner nuestra confianza en Dios, mis queridos hermanos. Pistis, la palabra que simboliza la fe, esa fidelidad, esa confianza. Mis queridos hermanos, es difícil confiar en persona alguna, en ser humano alguno. Es difícil poner nuestra confianza en investigadores, en políticos. Incluso, yo le diría, es difícil poner la confianza en una persona como yo. Pero usted sabe que hay uno que no falla, mis queridos hermanos. Hay uno en el que usted sí puede confiar plenamente. Mire, cuando usted se ve al espejo, usted se mira su rostro, usted sabe que muchas veces ha fallado, muchas veces ha cometido una infinidad de errores que no vamos a hacer la lista ahora, pero a lo mejor no le alcanzarían varias hojas de un papel para identificar los errores que usted ha cometido. Por eso le digo, usted y yo no somos tan confiables, pero hay uno en el que sí podemos confiar. Y ese es el primer paso, esa pincelada que Dios pone en nosotros y que se llama fe. Y que por esa fe nosotros podemos descansar en Él.
Cuando todos nos han traicionado, cuando no podemos confiar en nadie, mis queridos hermanos, hombre o mujer, nos sentimos decepcionados aún de nosotros mismos. Dios nos inspira con su Espíritu Santo y nos da un don que se llama fe. Y entonces nosotros podemos tener esa seguridad si podemos confiar en alguien. Y en ese que podemos confiar es Dios, porque Él no falla. Y sus promesas que están en la Escritura, podemos descansar en Él, mis queridos hermanos. Usted ya no es de las personas que duda en Dios. Usted ya no es de las personas que tiene cuestionamientos a la palabra del Señor. Y usted dice, yo no muy creo que la Biblia tenga verdad. Usted ya está seguro. Usted tiene esa convicción. No porque usted y yo seamos demasiado inteligentes, sino porque Dios nos dio un don que se llama fe. Aleluya. Así comienza la vida cristiana. Es la primer pincelada, la más básica. Usted podría continuar así y llegar al cielo. Pero Pedro nos está diciendo, miren, queridos hermanos, ustedes que ya tienen esa fe igualmente preciosa que la nuestra, añádanle a su fe, permitan que Dios haga una segunda obra, dé una segunda pincelada en sus vidas y añadan a su fe virtud. Aleluya. Qué preciosa palabra, hermanos. Mire, el nombre en griego se dice arete, virtud. ¿Y qué es la virtud que nos dice el apóstol, mis queridos hermanos? La virtud, mis hermanos, representa o simboliza, se traduce el arete como una bondad moral, mis queridos hermanos. Ser buena gente, pues. Diríamos así. Usted a su fe, a esa convicción que usted tiene en Dios, debe agregarle, permitir que el Señor haga en usted una obra de regeneración, una obra de nuevo nacimiento y que le ponga otro color a su vida, que se va a llamar virtud. Aleluya. La fe en sí misma, mis hermanos, es solo el comienzo de esta obra preciosa. Usted puede quedarse hasta allí, hasta ese momento con fe sin avanzar. Y posiblemente usted podría llegar al cielo, aunque no habrá disfrutado la vida en Cristo aquí y ahora que Dios nos ofrece. Esta fe debe irse decorando. Esta fe que al principio fue una pincelada, ahora va cobrando nuevos matices, nuevos colores. El artista le va colocando nuevos colores a esa pintura preciosa. Y este nuevo color se llama virtud. Aleluya. Ser buena persona. Esta fe, mis queridos hermanos, debe irnos embelleciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Esa confianza que tenemos en Dios, nuestra lealtad a Él, se debe ir reflejando en nuestra bondad moral. Por eso la Biblia nos dice que aquel que antes era mentiroso, ya no mienta. Aquel que antes robaba, ya no robe. Aquel que antes le gustaba comenzar pleitos, ya no pelee, sea pacificador, sea buena gente, nos diría la palabra del Señor en resumen, mis queridos hermanos. Miren, qué bonito es cuando nosotros vamos experimentando cambios en nuestra moralidad. Y porque ahora tenemos fe, y porque ahora confiamos en un Dios que dice, yo te voy a proveer, no tenés necesidad de robar. Yo voy a ser tu sustentador, no tenés necesidad de mentir. No tenés necesidad de hacer trampa. Yo soy tu Dios, confía en mí. Miren, mis hermanos, qué precioso es que agreguemos a nuestra fe virtud. Y que el Señor nos permita, mis queridos hermanos, por la fe en la palabra, ir experimentando esa santificación en nuestra vida. Esa limpieza de los malos hábitos, de nuestra antigua manera de vivir, nuestra pasada manera de vivir, y ahora la vida de Cristo cada vez se vaya reflejando más en nuestro actuar, en nuestra conducta, en nuestros hábitos, en nuestro carácter, mis queridos hermanos. El apóstol sigue diciendo, agréguenle, añádanle a su vida una tercer pincelada. El artista sigue trabajando en su vida. Ya hizo un trazo precioso que se llama fe. Y ahora le agrega algunos colores que van tornando su vida más interesante. Se va llenando de color. Y ahora el apóstol nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, ya le agregaron virtud. Agréguenle una tonalidad más. Pónganle conocimiento.
Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, miren, la verdad es que la fe cristiana no es una fe ciega, como algunas veces nos han querido hacer creer, que nosotros creamos que la fe cristiana es una fe ciega. Es cierto, al principio pareciera que tenemos que saltar al vacío y esperar que el Señor nos sostenga en sus manos. Al principio tenemos que dar actos de fe donde renunciamos a toda nuestra vida y confiamos que Dios nos va a sostener. Pero en la medida, como dijo Pedro, en la medida que vamos avanzando en nuestra fe, añadámosle a nuestra fe virtud, pero añadámosle a la virtud conocimiento. Ser buenas personas debe ir acompañados de conocimiento. Aleluya. Poco a poco, mis queridos hermanos, se va haciendo nuestra fe una fe más razonada, una fe entendible, una fe lógica. A tal grado que usted ya no es solo una persona que tiene fe ciega y cuando le preguntan, ¿confías en Dios? Confío en Dios. ¿Y quién es Dios? Usted tiene respuestas para decir quién es Dios. ¿Y cómo crees en Dios si nunca le has visto? Usted tiene respuestas, usted tiene conocimiento para responder esa serie de preguntas. Cuando le preguntan por qué usted confía en la palabra de Dios, en la Biblia, y cuando usted la lee, usted está agarrado de esa verdad de que la Biblia es la palabra que le conduce a toda verdad, es la verdad en sí misma. Usted tiene suficiente conocimiento para decir, por esto es que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra conocimiento, que es un vocablo del griego que se dice ginosko, que representa un saber, que representa un convencimiento razonable. En la medida que vamos de la mano del Señor, vamos convenciéndonos, mis hermanos, y ahora tenemos argumentación, porque sería difícil, triste a lo mejor, que un cristiano no entienda su fe y no la pueda explicar. Yo sé que hay muchos misterios que nunca los vamos a saber explicar, pero por lo menos usted debe tener conocimiento por qué usted está parado en la fe y no se quiere mover a ningún otro lado. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y escuche, y del conocimiento del Hijo de Dios. Una vez más, hay una invitación para seguir conociendo. Y ahora el apóstol Pedro nos dice, permita usted que Dios siga dando pinceladas. Dios es un Dios conocible, Él es un Dios trascendente, pero se ha hecho inmanente, se ha acercado a nosotros. ¿Y por qué se acercó? Para que le conociéramos. Se humanizó en la persona de Jesucristo para que su gloria estuviera cubierta de humanidad. Y vimos su gloria, dice Juan, llena de gracia y de verdad. Bendito sea Dios, mis hermanos. Miren, la palabra del Señor nos exhorta para que nosotros vayamos creciendo y permitamos que Dios añada esas pinceladas de conocimiento. Anímese a crecer en conocimiento. Anímese de que el Señor le enseñe a través de sus maestros, a través de sus pastores, que usted aprenda cada vez más de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que Dios pide para su vida. El apóstol dice que a la virtud le pongamos por añadidura conocimiento. Pero ahora viene una pincelada más, dominio propio. Qué interesante la lógica de esta escalera, por así decirlo, de lo que Dios va haciendo en nosotros. Dominio propio. El conocimiento, mis queridos hermanos y hermanas, hace sólida nuestra fe, fortalece la fe. Cuando conocemos, cuando indagamos, cuando estamos seguros, tenemos una fe fortalecida. Cuando la fe nos hace buenas personas y se fortalece con el conocimiento de Dios, entonces podemos también templar nuestro carácter, lo que significa dominio propio. Nos hacemos fuertes ante los acontecimientos externos. Nos podemos dominar a sí mismos.
La templanza, o el término que se utiliza en el griego, sofronismos, este término, mis hermanos, representa esa capacidad de autocontrol que experimentan las personas maduras, que tienen el conocimiento de Dios y confían en Él. Mis queridos hermanos, mire cuánta necesidad tenemos de que el Señor permita en nosotros esas pinceladas de dominio propio, mis hermanos. Estamos en un tiempo de crisis mundial todavía. No sabemos cómo será totalmente este año 2021. Posiblemente muy crítico como el año anterior. Pero usted no puede desvanecerse. Usted no puede quebrarse en su carácter. Que cuando venga alguna prueba, por muy sencilla o por muy grande que sea, usted no termine desmayado. Usted no termine a lo mejor quebrado y llorando amargamente, preocupado. Usted tiene que aprender a dominar su carácter. Usted tiene que tener dominio propio. Usted tiene que desarrollar la templanza. Usted tiene que permitir que Dios haga esas pinceladas, ponga esas pinceladas de dominio propio en su vida. ¿Cuánto lo necesito yo, mis hermanos? ¿Cuánto lo necesita usted? Que cuando venga la prueba, yo me mantenga templado. Que cuando tenga alguna discusión en mi casa o en la iglesia, yo me mantenga templado en mi carácter, domine mis emociones. Y que mis emociones y mi corazón no sean engañosos para mí y me terminen desviando del propósito. El apóstol nos dice, ahora una pincelada más, añádanle al dominio propio paciencia. Aleluya, mis hermanos. Recuerde que la vida cristiana es batalla y bendición. La vida cristiana, mis hermanos, tiene esas pinceladas preciosas. A veces hay unos trazos oscuros en nuestra vida. Pero, ¿qué sería una obra de arte si no tuviera los trazos negros? De seguro que el color negro es muy importante en una obra artística. Pero también, de nada serviría un color negro si no tiene las otras tonalidades. La vida cristiana es de batallas y de victorias y bendiciones. Y usted debe aprender a convivir con ellas y tener paciencia cuando le resulte, cuando le toque que enfrentar batallas. Muchos tiran la toalla, mis hermanos, y flaquean ante la prueba, abandonan la fe. Jesús dijo que en algunas personas sucede como aquella semilla que se tira para ser sembrada, pero la semilla cae junto al camino. Y vienen las aves que representan al diablo y roban la semilla. Otras personas son como aquel terreno donde se tira la semilla, pero son terrenos pedregosos. Y cuando germinan esas semillas, comienzan a crecer bonitas, pero no tienen raíz. Entonces sale el sol, que representa la prueba, dice la parábola que Jesús nos contó. Y entonces, como no tiene raíz, se marchita. Otras personas pueden ser como terrenos llenos de espinas, que la semilla cae ahí y comienza a buscar sol y a querer germinar, pero las espinas lo ahogan. Y eso dice el Señor Jesucristo que tiene que ver con todos los afanes de esta vida que impiden que esa vida prospere. Pero también hay un buen terreno donde cae la semilla. Y ese buen terreno permite que la semilla, que es la palabra del Señor, germine y dé su fruto al 30, 60, al 100 por uno. Bendito sea el nombre del Señor. Las pruebas, mis hermanos, ahogan la semilla de la fe, o las pruebas la secan, o bien el diablo roba esa fe en los momentos de dificultad. Pero Pedro nos dice que nuestra fe debe ser embellecida con paciencia. Una palabra griega, upomoné. La palabra upomoné, mis queridos hermanos, representa esa firmeza, esa resistencia, esa tolerancia, mis hermanos, ante las pruebas o crisis que nosotros atravesemos. Note usted la lógica de este clímax, de esta figura que el apóstol Pedro nos está poniendo. Comienza con la fe, pero luego usted vaya permitiendo que el Señor le haga una buena persona, moralmente buena. Agréguele conocimiento, indague más en lo que Dios quiere para su vida, en lo que Dios se ha revelado en su escritura. Escuche las enseñanzas de su pastor, de los maestros, asista a seminarios, infórmese de su fe. Y esa fe, en la medida que usted le va agregando conocimiento, le dará a su vida dominio propio
Y cuando vengan las crisis, usted le permitirá al Señor que le vaya formando en paciencia. Usted no debe abandonar su carrera. No debe permitir que se frustre la obra que Dios está haciendo en usted, sencillamente porque no permitió desarrollar la paciencia en su vida. Upomoné, que significa firmeza, resistencia o tolerancia ante las pruebas o crisis. Recordando que Dios está con nosotros y que la tormenta pronto acabará, mis hermanos. No importa el momento en el que usted se encuentre ahora, quizá desempleado, quizás a lo mejor atravesando una crisis física de salud. Quizás usted ya no soporta el momento difícil familiar que está llevando con su familia. Quizá algún ser querido ha caído en prisión o quizá le ha venido prueba tras prueba. Yo le animo para que conforme a esta palabra permita que el Señor dé esas pinceladas de paciencia y usted confíe en el Señor que Él hará su obra, cumplirá su propósito en usted, porque Dios aún no termina la obra en usted, mi querido hermano. Aleluya. Dios está con nosotros. La vida es corta, mis hermanos. Así que nuestra llegada a la morada celestial se aproxima. Nuestra recompensa, mis queridos hermanos, nos espera si avanzamos. Con paciencia, dice la Escritura, llegaremos un día a la presencia del Señor y habremos vencido los afanes, las tribulaciones de esta vida. Pero permitamos que esa fe preciosa se vaya construyendo y cuando vean su vida, noten que hay paciencia. No es una persona que se desespera ante la crisis, sino que aún el cielo esté oscuro, usted sabe confiar en el Señor y camina de la mano del Señor. Voy a ir rapidito con las últimas virtudes, con las últimas cualidades, las últimas pinceladas que el apóstol nos dice que vayamos añadiendo a nuestra vida. Y esta siguiente pincelada se le llama piedad. Aleluya, piedad. Mire, bendito sea el nombre del Señor. Ahora Pedro nos quiere llevar a un punto de elevación del carácter cristiano. Le dije al principio en la introducción que la piedad tiene que ver con saberle dar a quien merece lo que merece. Cuando en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil que sea, la piedad se manifestará cuando somos capaces de dar siempre la gloria a Dios. Usted está pasando por un mal momento, está afirmando su paciencia, pero ahora el apóstol nos dice, miren, no es solo de aguantar, no es solo de que, ay, qué duro me ha tocado, sino que el apóstol nos dice, permitan, den una pincelada más a esa paciencia y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, aprendamos a dar gloria a Dios. Piedad, aleluya. Saberle dar a Dios el honor que Él merece. Saber que aunque andemos en momentos difíciles, y mire, es de humanos pensar eso, pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensar que Dios se ha despreocupado de nuestra necesidad. Pensar que Dios incluso nos ha dado la espalda. Pero el apóstol nos dice, si te sentís así, si eso es lo que estás experimentando en tu corazón, eso es lo que estás poniendo en tu mente, que Dios se olvidó de tu vida, mira, dice Pedro, añadile a esa fe, a esa paciencia, añadile piedad. Y aunque creas que Dios se ha olvidado de tu vida, aprende a obedecerle. Aprende a darle gloria. Aprende a darle alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Miren qué preciosa palabra la piedad. Eusebeo. Esto es darle a Dios todo lo que Él se merece. Nuestra obediencia completa al Señor. Cumplirlo con lo que Él pide, aunque creamos que es difícil hacerlo. En este tiempo, mis hermanos, de crisis económica, el Señor nos dice, atrévete a confiar en mí, atrévete a dar ofrendas, atrévete a pagar tus diezmos, atrévete a sostener las finanzas de tu iglesia, confía en mí, dice el Señor. En estos momentos difíciles de prueba, mis hermanos, a veces nosotros nos creemos justificados cuando dejamos a un lado la obediencia al Señor. Pero aquí hay una palabra que nos dice Pedro, añadan a su vida piedad.
Permitan que aún en medio de las crisis más profundas, más fuertes, ustedes continúen dándole la gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Qué bueno es el Señor. Él no ha terminado en usted, no ha terminado en mí. Dios aún está trabajando, aún no ha completado su obra en usted. Y esa obra tiene un nombre: fe preciosa. Aleluya. Añadan, dice Pedro, a la piedad, añádanle afecto fraternal. Aleluya, mis hermanos. La fe se vive mejor en comunidad, mis hermanos. ¿No es cierto? La fe es mejor cuando estamos en compañía de otros hombres y mujeres que son de nuestro mismo espíritu, que piensan igual que nosotros, que nos abrazamos y decimos: no nos ha dejado el Señor desamparados ni un solo día, y nos nutrimos con los testimonios, y nosotros también podemos contar las maravillas de Dios, mis hermanos. Afecto fraternal. La fe se vive mejor en comunidad. Hay un poder e inspiración que nos da la vida en comunidad, mis hermanos. Cuando estamos juntos como iglesia, se nos aviva el fuego. Nosotros experimentamos que ese fuego se aviva en nuestro corazón. Esa fe se aviva en nuestro corazón cuando estamos juntos, mis hermanos. Mire qué gran golpe nos dio la pandemia el año pasado, que tuvimos que cerrar nuestros templos. Qué difícil, hermano. Yo recuerdo que en el mes de marzo, hace un año, comencé a ver la preocupación. ¿Qué pasa? ¿No vamos a congregarnos? Y comencé a hacer mis publicaciones y era mi preocupación. Dios mío, estoy extrañando congregarme. Necesito estar con mis hermanos. Necesito tener ese tiempo comunitario de alabanza. Necesito llegar a la casa del Señor y escuchar la oración del pueblo de Dios, donde yo experimento fortaleza en mi vida. Necesito que un hermano ponga sus manos sobre mí, me ministre la bendición del Señor. La preocupación, mis hermanos, de haber pasado un año casi sin congregarnos. Pero qué rico se ha sentido, mis hermanos, cuando algunos templos van abriendo sus puertas una vez más con mucho cuidado, cumpliendo protocolos, lo más exacto que se pueda. Y qué bonito es cuando estamos juntos, aún con los tapabocas, pero podemos cantar al Señor. Qué precioso estar en la casa del Señor. Qué precioso es estar en compañía de los hermanos. Bendito sea Dios, mis hermanos. Hace años atrás, en la época de guerra, algunos hermanos experimentaron el peso del amor fraternal, del afecto fraternal, cuando en medio de la guerra se les prohibía asistir a sus cultos, con pena de muerte, mis hermanos, si violaban esa ley. Pero algunos prefirieron morir, muchos murieron, y abrazados entonaban aquella canción, aquel coro que tiene mucho significado en momentos de crisis. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y abrazados, algunas veces morían cantando esa alabanza al Señor. Pero qué inspirador es, mis hermanos, cuando nosotros le damos esa pincelada a nuestra vida y hacemos de la iglesia una necesidad para nuestro diario vivir. Hacemos de la vida en comunidad una necesidad para nuestra psique, para nuestra emotividad, mis hermanos, para nuestra vida espiritual. Qué triste cuando algunas personas sencillamente se han olvidado de congregarse, como dijo el escritor de Hebreos. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y aquí el apóstol nos dice: pónganle esa pincelada donde ustedes vean, sientan, experimenten que es precioso estar en compañía de los hermanos. Cuán bueno, cuán agradable es cuando habitamos juntos los hermanos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, nos dice el Salmo 133. Hermanos queridos, ahora el apóstol nos está diciendo que le añadamos a esa fe, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad, añadámosle amor fraternal, afecto fraternal. Pedro dice que a la piedad debe añadírsele ese afecto. La palabra Filadelfia, que significa amor de hermanos.
Aunque usted tiene mucha necesidad para Dios y usted ora al Señor, pero usted sabe que usted está en comunión con Dios, pero bien puede cederle su tiempo a la necesidad de su hermano. Amor de hermanos, fraternidad, mis hermanos. Aunque en la iglesia a veces tenemos nuestros roces, en la iglesia a veces tenemos nuestras diferencias, mis queridos hermanos, no podemos vivir sin nuestros hermanos. No podemos. La comunidad es necesaria para nosotros. Y ojalá que usted experimente esa necesidad de que ahora, si se nos ha restringido por lo menos a congregarnos cada día domingo en espacio de 1 hora, con pocos hermanos por el distanciamiento que estamos requiriendo, hermano, usted asista, congréguese, participe, disfrute de la vida comunitaria, de cultivar ese afecto fraternal en la vida comunitaria. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, mis hermanos, el apóstol nos lleva al último elemento, a la última pincelada. Note usted la fe preciosa, esa obra de arte que el artista está pintando en usted, que comenzó con el acto salvador cuando usted recibió a Cristo en su corazón, pero ahí no terminó toda la obra. El Señor quiere seguir permitiéndole a usted que experimente esas añadiduras en su vida. Eso es lo lindo de la fe cristiana, mis hermanos. Es una obra perfecta, por supuesto, que Dios hizo en la cruz del Calvario. No estoy diciendo que al principio todo esté defectuoso, no es así, sino que la vida cristiana usted debe irle añadiendo esas bendiciones que Dios tiene. Y el apóstol Pedro nos dice, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Bendito sea el nombre del Señor. La obra está casi terminada, pero le falta el toque especial, la última pincelada que la hará completa, el llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe usted que Dios es amor? Dios es amor. El apóstol Pablo escribió un poema precioso en 1 Corintios capítulo 13, un poema extraordinario dirigido al amor. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se complace de la injusticia, sino se goza con la verdad y una serie de virtudes relacionadas al amor, mis queridos hermanos. Dios es amor. Y entonces nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, mis queridos hermanos. La obra no estaría completa hasta que usted experimente lo que el antiguo Juan Wesley nos decía, experimente el bautismo de amor. Aleluya. Y como las cartas de Juan, principalmente Primera de Juan, nos habla del amor. Aleluya. Del amor con que debemos amar a Dios, el amor con que debemos amar a nuestro hermano. Pedro dice que al afecto fraternal, cuando ya esté el trazo y el color del afecto fraternal, le añadamos amor. Pongámosle el color del amor. Permitamos que Dios dé esas pinceladas, pinte en nosotros amor. Aleluya. El amor que aparece aquí es el amor en su máxima expresión, ágape. Y creo que en otra ocasión yo le he mencionado que esta es una palabra compuesta por un primer término que es la a, que significa, es una negación, el no, y el gapao, que significa nuestro yo, nuestro ego. Unidas las dos palabras significan un amor sacrificial, un amor que pone al otro como preferente, como en preferencia, como en prioridad. Ese amor que permite cederle el espacio de bendición a otro. Ese amor que no busca lo suyo, sino que busca el beneficio de los demás. Bendito sea el nombre del Señor, mis queridos hermanos. Eso es ser participantes de la naturaleza divina. Estar dispuestos a amar, mis queridos hermanos, tal y como Jesús nos amó a nosotros. De seguro que usted sabe de memoria lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Mire qué precioso texto, yo sé que lo sabe de memoria. Texto que expresa el amor profundo de Dios, porque Dios suplió por su amor, se dio a sí mismo. No nos dio un sustento económico, no nos dio una provisión para nuestra salud física, no nos dio algo material. Dios se dio a sí mismo, mis queridos hermanos. Lo mejor de Él, su Hijo unigénito, fue dado a nosotros por amor y murió en una cruz por nosotros, mis queridos hermanos. Eso es el amor. Eso es la expresión del amor. Juan 3:16, y el mismo escritor Juan escribió en primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aleluya. Esta es la fe preciosa a la que nosotros debemos aspirar. Como usted nota, no es una fe egoísta. No es una fe, mis queridos hermanos, que cuando doblamos rodillas, lo primero que decimos en nuestra oración, te pido, dame. Es una fe, mis hermanos, que nos motiva a ser participantes de la naturaleza divina. Bendito sea Dios. Quiero terminar diciéndole que Pedro nos dice en una conclusión allí en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, note usted, están en nosotros y abundan, aleluya, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Año 2021 es un año para producir frutos, mis queridos hermanos. Es un año para experimentar el avance en esa obra que Dios está haciendo en nosotros. No sé cuántos años más nos queden de vida. Hemos visto que algunos hermanos han partido a la presencia del Señor. Algunos compañeros que en este espacio de predicación ya no están con nosotros. Están ahora en gloria con el Señor. Igualmente, usted no sabe cuánto tiempo le queda de vida. Pero permita, si es un día, si es un mes, si son 10 años, si son 30 o 50 años los que Dios le quiera dar a usted, permita que en ese tiempo Dios haga su obra preciosa, y usted le pueda llamar fe preciosa. La gente cuando le vea en usted frutos de esa fe maravillosa. Pedro dice en el versículo 9, por otro lado, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué interesante. Si usted no permite que Dios siga haciendo la obra en usted, sencillamente usted se está olvidando de lo que Dios le ha perdonado, de donde Dios le ha sacado y lo que Dios le ha prometido que usted llegará a tener, la vida abundante que Dios le ofrece. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Queridos hermanos, en este 2021 experimentemos crecimiento. Permitámosle a Dios que Él pinte su obra en nosotros. No sé cuáles son las pinceladas que Dios está dando en usted. Tal vez usted está únicamente con su fe salvadora y le hace falta que Dios añada virtud. Le ponga ese color a su vida y usted sea una persona buena moralmente. Quizá usted necesita conocimiento. Quizá usted necesita más dominio propio. Aleluya. Sus emociones le quebrantan a usted y se enoja y llora y siente que se muere. Domínese, dice el Señor. Añádale paciencia, piedad, afecto fraternal, hasta que usted llegue a ser participante de la naturaleza divina. Dios es amor y permita que Dios añada en su vida amor para que usted refleje esa obra terminada que Dios quiere hacer en su vida. Una fe preciosa. Permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la vida de mis hermanos y hermanas. Permite, Señor, que en este 2021 nosotros experimentemos crecimiento
Y esa obra que comenzaste en nosotros, la vas a terminar en nuestra vida porque aún no has terminado. Permite que no desfallezcamos, renunciemos a permitirte a ti, Señor, que completes la obra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi abrazo fraterno para todos. Que Dios les bendiga. Con la ayuda del Señor nos miraremos el próximo domingo en este horario. Bendiciones. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.